En One More Time with Feelings, Nick Cave explica de la necesidad del creador y comenta cómo uno de los recursos más valiosos y adecuados suele ser la experiencia personal. Pero ¿qué ocurre cuando de pronto, de la noche a la mañana, te ves inmerso en un trauma tan inconcebible que tu vida deja de tener sentido? Cuando sin saber por qué, un golpe tan inmenso, del cual podrías hablar largo y tendido, se hace omnipresente de tal modo que te arrebata todo lo demás. La creación misma pierde toda importancia, y aunque aquella debiese transformarse en tabla de salvación, hay algo mucho más duro que ha tomado cuenta de toda existencia. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos una película durísima, pero una película maravillosa a la vez. Un documental de Andrew Dominik, que es un íntimo amigo de Nick Cave, y en esta película pues retrata el drama por el que pasa Nick Cave y su mujer Susan a través de una película que quiere promocionar un disco, el último disco de Nick Cave, y es así todo un poco encubierta, pero es una obra maestra súper delicada y muy sensible. Es una obra gigantesca y a la vez de estas tan sobrecogedoras que no sabemos muy bien cómo tomarla, ¿no? Porque de hecho nos llega al alma directamente, ¿no? No viene a ser otra cosa sino las reflexiones de un padre que acaba de perder un hijo. Y este padre es Nick Cave. Bueno, pero ya entraremos en tema, ¿no? Materia, sí. Vamos a comentar primero por ellos dos, por Andrew Dominik y Nick Cave, que son amigos, han participado en muchas películas, los dos juntos. Incluso su amistad viene de... Su amistad o su lazo de unión viene mucho antes de todas las películas. Compartieron una novia, ¿no? Compartieron novia, que curiosamente fue la novia que dio título a esta canción tan ácida de Nick Cave, que es Diana, ¿no? Esta novia no se llamaba Diana, pero después salió de ahí la música de Cave y entonces Diana estaba loquísima. Pero Andrew llegó de Nueva Zelanda, se mudó a Australia para estudiar ahí, fue ahí que él estudió cine y resulta que después de que Nick Cave tuviese esta novia, se lió ella con Andrew, que era así un jovencito muy tierno. Pero vamos, que los lazos ya empezaron en ese momento. Los lazos se estrecharon en ese momento. Y quizás, decirlo, ¿no? y quizás Andrew, también con una cierta actitud punk como la de Nick, ya estaba tirándosele a la yugular, porque claro, los dos muy cowboys de siempre, los dos siempre con muchas ganas de marcha y lucha y violencia y cosas, pues claro, estaban hechos tal para cual para crear un lazo, sí, como el que dice. Andrew Dominik es un director que no tiene muchas películas, no es un director muy prolífico, pero sí es verdad que todas sus películas son muy especiales. Nick Cave ha colaborado en varias de ellas, ha escrito el guión para alguna de ellas, la música para otras, y sí es verdad que esa relación entre ellos en la parte cinematográfica es muy especial. De hecho, Andrew Dominik tiene esta grandiosa película con Brad Pitt que se llama El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, en la cual Casey Affleck está soberbio, que Casey Affleck probablemente sea lo mejor de toda la película, pero que fue una película muy compleja y muy difícil de hacer. Tanto Brad como Andrew querían extenderla, hacerla pues una oda al tiempo,
que se extendiese a lo largo del tiempo. Y lo consiguieron, ¿no? Y lo consiguieron de algún modo, pero después de muchísimas versiones, los estudios no querían una película tan larga, querían que fuese más comercial, y entonces fueron cortando, fueron presentando diferentes cortes, y hasta que finalmente, después de casi 2 años, se estrenó. Pero costó muchísimo. En esta película tenemos un cameo de Cave hacia el final, en donde él canta la balada de Robert Ford y de Jesse James. Claro, él aparece en el bar cantando y tocando la guitarra, creo que Tocando la guitarra con un sombrero de cowboy, claro. Sí, sí. Y es una escena maravillosa que pone así como el punto final a una película. La relación de ellos estaría ya establecida de por siempre, ya desde su cosa con la novia. Sí. Pero resulta que es muy interesante pensar en qué tipo de películas hacen estos dos hombres. Si seguimos revisando un poquito más la carrera de Andrew Dominik, llegamos a Chopper. Chopper, que es con Eric Bana. Eric Bana trasnochadísimo. Es una película bastante dura. Durísima. Y yo diría que casi gore, ¿no? Es casi gore y a la vez es hiperrealista, porque claro, retrata la historia de uno de los mayores criminales australianos de siempre, que se transformó en una estrella mediática. Claro, y también es muy poética, es contradictorio el hecho de eso, de que sea gore, y sin embargo también es muy poética, ¿no? Como es una de las características del cine de Andrew Dominik, es la poesía visual, ¿no? Que la puede conseguir a través de esos silencios y de esos espacios vacíos y en el desierto del western, ¿no? Del asesinato de Jesse James, o las puede conseguir en una cárcel, ¿no? Mostrando a un criminal psicópata, ¿no? De hecho es muy interesante la historia, porque claro, fue partiendo de Chopper que Eric Bana, conociendo a Brad Pitt en Troya, ¿no? De Peterson, pues se hicieron amigos, y entonces él le habló de este joven cineasta que estaba dándolo todo y que a lo mejor podrían hacer algo juntos. Fue como una sugerencia de Eric Bana, que después hicieron Jesse James. Es muy, muy, muy interesante porque, claro, Brad Pitt ya se quedó con este director y volvió a trabajar con él en Mátalos suavemente, que también es un neo-noir de estos tremendísimos. Y era un poco a eso a lo que iba, ¿no? Sus películas tratan mucho estos recovecos de lo que son las mentes criminales. Un poco lo que hace David Fincher en su nueva serie, Mindhunter, que claro, concibe, en esta serie se concibe lo que es el concepto de serial killer. Y los serial killers es algo que ellos han tratado desde el inicio, pero no solo por un mero placer de violencia por violencia, obviamente. Tanto Andrew como Nick son personas extremadamente sensibles, y de hecho da muy buena fe de ello esta película que traemos hoy, ¿no? Claro, porque la poética de Nick Cave, aparte de en sus canciones que todo el mundo conoce, igual es menos conocida su labor de escritor, ¿no? Él tiene 2 novelas publicadas, tiene otros tantos guiones, pero esas 2 novelas para mí son como 2 joyas que están ahí por descubrir por el gran público, ¿no? Y por el cine, quizás. Y por el cine, yo creo que yo estoy deseando de que se lleve al cine su primera novela. Y el burro vio el ángel, sí. Que es una cosa ahí como muy, muy, muy especial. Es un libro que es muy difícil de describir porque es como muy íntimo, muy bruto. Esa poesía explícita y dura de Nick Cave es lo que lo hace grande, ¿no? Y es lo que lo hace que sea como muy delicado, te llegue directamente a través de la sensibilidad y de la intimidad que él te da, porque a pesar de que él es como un elefante entrando en una cacharrería, ¿no? Con esa herencia del punk que tiene y demás, él tiene su cierto toque ñoño, ¿no? Tiene su toque cursi, ¿no? Que sí, es más bien kitsch en muchos momentos, ¿no? Sí, claro. Pero es eso, es como una balada heavy, ¿no? Es como una balada heavy de las durísimas, de cortarse las venas directamente, y de hecho en las lyrics tiene que haber un parental advisory, porque claro, las venas se tienen que cortar y se tiene que explicar cómo se cortan, ¿no? Se tiene que contar absolutamente cada ínfimo detalle, tiene que explicarse absolutamente todo. Pues aparte de eso, aparte de ser
cantante, compositor, escritor, guionista, ha participado como actor en bastantes películas. También, sí. Yo lo recuerdo en una de tus películas favoritas, ¿no? En El cielo sobre Berlín. En El cielo sobre Berlín él hace un cameo, porque no es otra cosa, pero es muy interesante porque ya ahí Wim Wenders recoge lo que es su pensamiento. Yo hoy no os quiero hablar de una chica, yo hoy no os quiero hablar de una chica. Y entonces empieza la canción, os voy a hablar de una chica. Y entonces es como lo más íntimo, lo más profundo que subyace en él y que está explícito como esos ángeles del cielo sobre Berlín que van de mente en mente leyendo los pensamientos ajenos, cuidándonos, protegiéndonos. Es lo que hace un Wenders maestro, que después recoge un Cave, se hacen muy amigos. Un Cave que también se está volviendo hipermaestro, ya el punk se está aparcando y él está empezando su carrera en solitario, vamos, con los Bad Seeds, y entonces ya hay algo como mucho más personal. Y en esos momentos las carreras de ambos se lanzan. Se cruzan y se lanzan. Se lanzan muy alto. Pues fijaros si teníamos ya previsto hablar de Nick Cave en el mundo del cine, que en nuestra primera intro ya aparecía Nick Cave en ese momento, Sí. Uno de esos momentos del cielo sobre Berlín, ¿no? Es verdad, y está arrollador, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Resulta que Nick, aparte de trabajar con Nick Cave, que de hecho ha hecho otro pequeño cameo hace muy poquito en Los bellos días de Aranjuez, estaba precioso también todo lo que hizo, aunque es mínimo, ¿no? Pero viene como anillo al dedo a esa pequeña discusión sobre amor y sobre tantas cosas. Es muy bonita, muy bonita. Pero también Nick ha trabajado como actor en Ghosts of the Civil Death, que de este director también australiano que es John Hillcoat. Y para John Hillcoat también escribió 2 guiones que llevó al cine, que son, por un lado, Sin Ley, que es la más reciente, y La Propuesta, que es un western australiano con aborígenes, ¿no? Y es increíble también. También trabajó para Tom DiCillo en un cameo súper espectacular, ¿no? Con ese pelo tan blanco y luminoso, ¿no? Sí, de hecho es muy interesante porque Johnny Sweat, que es el personaje que hace Brad Pitt, curiosamente, ¿no? Pues resulta que conoce a este señor Truenos que, que se acerca a él y él le cuenta todo lo que tiene que hacer para ser una gran estrella, porque él sí sabe de todo esto, pero es como el Nick Cave pasado por la lavadora más centrifugada y con más lejía, el negativo de sí mismo, que era lo que yo buscaba, el negativo, ¿no? Hace muy poco se hicieron una revisión de los trabajos clásicos de Nick Cave, de los discos de él, y para la nueva edición se hicieron una colección de vídeos con personas que iban contando de su experiencia relativamente a estos álbumes tan maravillosos. Entonces resulta que de estos vídeos salieron dos grandes directores que trabajaron después con él en 20.000 días en la Tierra, ¿no? Este gran documental donde curiosamente ya salen también los gemelos de Nick Cave, sus 2 hijitos. Salen los 3 sentados en el sofá viendo Scarface. Es muy interesante porque tiene cada uno de los gemelos a un lado y ahí están los 3 divirtiéndose muchísimo con todo el tiroteo y todas estas cosas. Y los niños aún son muy pequeños, tendrán como 8 o 9 años, una cosa así, ¿no? Lo que nadie se esperaba era que uno de esos 2 niños en el 2015 tuvo un accidente. Arthur murió. Arthur murió y en la película precisamente Nick, una de las cosas que plantea, con todo a flor de piel, ¿no? Abriéndose en canal para contarnos la tragedia mayor que alguien puede llegar a vivir. Lo que nos cuenta Nick es precisamente eso del accidente. Probablemente los accidentes no existan, ¿no? Es una de las cuestiones que él plantea y que pone sobre la mesa. Él habla de este tiempo elástico, que es como un concepto recurrente en este tipo de trauma, porque es un trauma que te va a marcar para el resto de tu vida, y entonces que se vuelve como bastión al cual tienes que volver
siempre. Sí, es un punto de partida. Tu vida cambia y comienza a partir de ahí. Y eso es inevitable y tienes que empezar a aprender a vivir con eso, ¿no? Claro. Hay un momento en la película en la que Nick dice que su hijo, que le dicen que si su hijo sigue vivo en su corazón, ¿no? Sí. Y él dice que no, que su hijo sigue en su corazón, pero no sigue vivo. Todo lo que se cuenta en la película es probablemente de las cosas más fuertes que podamos llegar a escuchar y a sentir a través de ellos. Lo más mágico es que al final la película no pasa de eso, un conjunto de reflexiones de Nick Cave sobre lo ocurrido, sobre quién es él ahora, sobre hacia dónde van y de qué sirve y qué importancia tiene todo, ¿no? La importancia relativa de todas las cosas se pone en jaque porque dejan todas ellas de tenerla. Todas pierden su importancia. Hay un momento en que todo sube, todo se cristaliza en una bella imagen o algo como muy esperanzador, pero en realidad termina siempre siendo esto que tú dices, ¿no? Al final, el que murió, el que no envejeció, el que se transformó pues en polvo de estrellas, con 15 añitos de edad, pues fue Arthur. Y claro, y Arthur era parte de Susie, y era parte de Nick, y era parte de su hermanito Earl, y ellos se quedaron sin una parte importantísima de su familia, ¿no? Pero esta película tiene un por qué se hace. Porque puede parecer muy frívolo que Nick Cave se desnude y utilice una película para hablar de su hijo muerto, porque además esta película promociona un disco, ¿no? Claro. En esta película transcurre durante la grabación del último disco de Nick Cave y es un poco así como a primeras puede decir, uy, qué frívolo, ¿no? Aprovechar la muerte de su hijo para promocionar un disco en el cine, claro, ¿no? pero en realidad no es así. La cosa pasa precisamente por la frivolidad del mundo, digamos. Nick Cave sabe que una promoción se presenta porque él tiene que ir por todo el mundo enseñando su nuevo álbum, Skeleton Tree. Es un álbum que también está plagado de toda esta sensación horrorosa que acaban de vivir todos, incluidos todos los músicos de Nick, que son grandes amigos suyos, porque todo Warren, el mundo. Warren es su mano derecha, ¿no? Y Warren particularmente porque están siempre juntos y trabajan juntos desde hace muchísimos años. Pero no solo Warren, todo el equipo, todo el mundo. La gente en la cola de la panadería que cuenta Nick, ¿no? Que de pronto hay un inmenso silencio y todo el mundo dice, Nick, estamos contigo, ¿no? Perdón. Bueno, todo el mundo se vuelca hacia Nick y sin embargo los tabloides en el Reino Unido lo primero que contaron cuando se murió Arthur fue que el niño estaba drogado, que Nick no vigilaba a sus niños, que era un mal padre, yo qué sé, un montón de cosas. Y claro, los reporteros en la inminencia de este nuevo álbum tendrían que preguntarle cómo fue eso de la muerte de un hijo. Claro, con lo cual... Con toda esta frivolidad, ¿no? Con lo cual Nick le propuso a Dominic hacer esta película con la excusa de presentar el nuevo disco. Respondería a todas las preguntas que le pudiesen hacer en esta gira presentación del disco, ¿no? Con lo cual se convierte en eso, en un musical, porque aparecen todas las canciones del álbum, bellísimas y mostradas de una forma muy especial, pero al mismo tiempo tiene esas reflexiones de Nick, de Susie, su esposa, de los amigos, de Warren, que es muy importante para Nick, y todo esto en torno a este niño que acaba de desaparecer, ¿no? Así de forma un poco encubierta, que para quien no lo sepa, hasta pasada la mitad de la película no se va a enterar muy bien de qué es este dolor que hay ahí entre todos. Sí. Pero sí es verdad que se convierte en eso, se convierte en el mayor homenaje que puede hacerle un padre a un hijo. Es un homenaje y a la vez es un testimonio, porque hay mucha gente que ha pasado por ello, ¿no? Es inevitable que nosotros, como espectadores, no seamos también algo frívolos, ¿no? Porque nosotros miramos a lupa
porque lo estamos viendo incluso en 3D, con una fotografía en blanco y negro preciosísima. Y estamos analizando cada detalle a cada momento. Entonces decimos, uy, pero se está riendo, Nick está riendo. Por supuesto que se está riendo. A ver, es una persona, no ha perdido la facultad de reírse. Aunque claro, se está riendo y al momento siguiente ya no. Porque está siempre ahí presente, está súper fresco todo aún. Y siempre estará fresco de algún modo, ¿no? Y es esto el gran dolor que se cuenta en esta película. Esta película no fue fácil de ver en el cine porque no se distribuyó por todo el mundo en salas comerciales o no comerciales, sino que fueron los fans los que solicitaban ver esa película, ¿no? En cada ciudad, pues los fans podían reunirse y solicitar que se pasara esa película en tal cine. Tenía que haber un mínimo de espectadores para proyectar la película, pero sí se consiguió ver en alguna sala. Por ejemplo, aquí en Andalucía se pudo ver en Sevilla y en Málaga, y para eso, para muy poquita gente que solicitó ver esa película, ¿no? Claro, fue una forma de distribución muy innovadora. Curiosamente, siempre desde los mundos de la música se consiguen pues llevar estas ideas completamente nuevas y hacerlas realidad. Y entonces en este caso sí hicieron una distribución fantástica. De hecho, fue solamente un solo pase de esa película, ¿no? Sí, sí, sí. Después ya se hicieron más. Después de... Sí, pero para el estreno fue un solo pase. Para el estreno sí fue en ese día, que fue un día antes al estreno del álbum. Y que bueno, que era como eso, la presentación del álbum de algún modo. Pero lo que no fue tan simple fue que la familia Cave decidiese que realmente estaba de acuerdo con lo que había hecho Andrew Dominik. Hay muchos momentos en la película en que Andrew intenta sentarlos y hacer el documental típico, ¿no? Coger ese dolor, coger esas sensaciones que les recorren, y nunca funcionó. Claro, en ningún momento logró hacer esto, ¿no? Hay una escena que se podría aproximar a eso, a lo que es un documental así más clásico, en la que Nick con un chándal, así muy extraño verlo a él, que siempre va a ser tan elegante con su chaqueta, su camisa, su chaleco, y lo ves en una casa, habitación, ¿no?, de de casa con un chándal, y Susie, su mujer, pues tiene un cuadro, que es un cuadro que pintó Arthur cuando era pequeño, ¿no? Y resulta muy duro y muy emocionante ver cómo Susie le dice delante de la cámara y con el cuadro así en la mano le dice a Nick, no puedo, es muy difícil. Y Nick no le dice nada, solamente hace... Y alguien dice al fondo, creo que ella va a llorar. Y al final no llora. Al final se cohíbe o... Al final somos nosotros los que lloramos, ¿no? Al final somos nosotros los que sentimos todo lo que está ocurriendo ahí, esos sentimientos efervescentes, ¿no? Porque claro, es una pintura que dibujó Arthur cuando era pequeño, y es el acantilado donde murió, ¿no? Ese, justamente como esa premonición la que se agarra Susie, que es muy supersticiosa y es muy temerosa de las letras de Nick Cave, que dice que son proféticas y que todo se va a cumplir, y casualmente hay una canción de Nick Cave que habla un poco de esto, ¿no? Es muy curioso porque esto ocurrió al principio de esta carrera suya que yo decía en solitario, aunque sea con los Bad Seeds siempre, que es precisamente en su segundo álbum. Su segundo álbum, que venía a la par del libro que hablábamos, y el burro vio al ángel. Las dos cosas forman un todo, ¿no? Lo que es... el primero nació muerto, que es como se llama el álbum. Y entonces cuenta la historia de dos gemelos, mucho antes de que Nick pensase siquiera en tener niños, ¿no? De hecho, Nick Cave es una cosa que... Yo no sé si es premonición o no. Y creo que no quiero entrar por ahí, no me parece que sea humano. No me parece que sea humano siquiera, ¿sabes? Si él tiene esa capacidad, pues mira, allá él. Pero es extraño, ¿no? Es extraño pensar en todo ello. Otra cosa es que lo que iba a contar, que Nick también tiene otros dos hijos, ¿no?
tiene hijos de otras dos señoras. Una de ellas incluso es brasileña, de la época en que él estuvo viviendo en Brasil, que es Luke. Y después tiene el otro que es top model y que se llama Jethro. Pero bueno, tenía 4. Pues sí, realmente esta película es muy difícil de ver, es muy dura, pero sin embargo la recomendamos porque estamos así con el nudo. Y Sí, nosotros os recomendamos esta película más que nada porque tenemos la sensación de que es muy importante aprender el máximo dolor, como es importante aprender qué pasa en la mente de los criminales, lo importante que es la violencia, porque los seres humanos somos violentos, porque nos ocurren cosas violentas. Y es fundamental ir por todo esto, ¿no? Nick Cave, hay un momento, solo este apunte yo creo que sería el final ideal. Hay un momento en que él tantea qué es lo que está haciendo, exponiendo estas cosas que nosotros aquí estamos contando hoy. Nick Cave nunca ha sido de dorar la píldora a la prensa y nunca ha querido exponer su vida íntima, nunca. Y sin embargo aquí hay esta necesidad extrema, por eso, por testimonio, ¿no? Por contar algo. Y al final ellos tienen muchas dudas porque se sienten tontos, porque son unos lloricas, ellos nunca lloran en pantalla, sí. pero son unos lloricas y que están diciendo porque no se entiende nada de lo que dicen, porque, ¿sabes? Y entonces se plantean, le dicen a Andrew que a lo mejor eso no es lo que quieren hacer. Pero curiosamente, tanto Susie, por su lado, como Nick, por el suyo, le mandan por correo cuando Andrew ya está montando la película, cuando Warren ya les ha dicho que sí, la película está bien, Andrew nos mandó muy buen material, dejad de ser tontos, esto tiene que salir así tal cual. Y que claro, que no todo va a estar bien ni todo va a estar perfecto, pero Nick, tú tienes el pelo perfecto, así que no te preocupes, le dice Warren, ¿no? Pero ya después de que ellos acepten que Andrew termine de montar la película, cada uno por su lado, como decía, le mandan a Andrew una cinta que tienen grabada del pequeño Arthur y de Earl, el gemelo, cantando una canción que compusieron entre los tres, una canción que compusieron para Marianne Faithfull, I Walking Through Deep Water. Y ahí es donde acaba la película, ¿no? Y aquí acaba nuestro vídeo.